La vida y el reinado de Carlomagno no pueden entenderse sin situar en el centro la relación íntima, compleja y a veces contradictoria entre religión, iglesia y poder. En el contexto de los siglos VIII y IX, la frontera entre lo sagrado y lo político era porosa. Un rey cristiano no se concebía como una autoridad puramente secular, sino como instrumento de la voluntad de Dios para gobernar, corregir y proteger a la comunidad de los fieles. A su vez, la Iglesia no era solo una realidad espiritual, constituía una red densa de instituciones, personas y bienes que atravesaba todos los niveles de la sociedad. Monasterios, obispados, parroquias y santuarios formaban un tejido que llegaba allí donde el poder civil apenas podía hacerlo. En medio de este entramado, Carlomagno se movió como un creyente sincero, un estratega político y un reformador decidido, que vio en la fe cristiana un fundamento para su autoridad y en la Iglesia un aliado indispensable, aunque también un ámbito que debía ser ordenado y, cuando lo juzgaba necesario, corregido. Desde el principio de su carrera política, Carlomagno heredó un modelo de realeza que vinculaba estrechamente el poder del rey con la protección de la Iglesia. Su padre, Pipino el Breve, había sido ungido por obispos en un ritual que marcaba la ruptura con los merovingios y la legitimación religiosa de la nueva dinastía. Esa unción, repetida después sobre la cabeza de Carlomagno y de su hermano Carlomán, introducía una dimensión casi sacramental en la figura del monarca. No era un simple jefe de guerra, sino un rey por la gracia de Dios, responsable de velar por la integridad de la fe y por la recta conducta de sus súbditos. Esta concepción implicaba que el pecado y la herejía no suponían solamente problemas personales o de conciencia, sino amenazas que podían atraer el castigo divino sobre el conjunto del reino o del imperio. Por ello, la corrección moral y la persecución de desviaciones doctrinales se percibían como tareas políticas de primer orden. A medida que el poder de Carlomagno se extendía sobre territorios diversos, la fe cristiana se convirtió en uno de los recursos más eficaces para dar cohesión a un conjunto humano heterogéneo. Pueblos germánicos recientemente conquistados, como los sajones, compartían poco al principio con las élites francas salvo la experiencia de la fuerza militar. Su integración no podía basarse solo en la imposición de tributos. Exigía un proceso de transformación más profundo que involucraba costumbres, leyes y creencias. En este sentido, la religión funcionó como el lenguaje común en el que se expresaba la pertenencia al imperio. Aceptar el bautismo, asistir a la misa, dejar de adorar ídolos y someterse a los preceptos cristianos significaba también, en la práctica, reconocer la supremacía de un orden político que se presentaba como reflejo del orden querido por Dios. Sin embargo, ese ideal de unidad cristiana chocaba con la realidad de una Europa marcada por tradiciones religiosas variadas y, en muchos casos, por la persistencia de creencias y ritos que combinaban elementos cristianos con prácticas más antiguas. En zonas rurales, la veneración a fuentes, árboles, piedras o lugares considerados sagrados por motivos precristianos seguía muy viva, aunque se recubriera a veces con un lenguaje cristiano. Los clérigos no siempre estaban bien formados, algunos confundían fórmulas, mezclaban supersticiones con enseñanzas evangélicas y toleraban comportamientos que las normas eclesiásticas condenaban. Carlomagno, informado de estas situaciones a través de visitas, informes de obispos o misiones de sus enviados, se mostró cada vez más decidido a intervenir. En sus capitulares se encuentran frecuentes exhortaciones a acabar con las prácticas paganas, a destruir ídolos y a vigilar la conducta del clero. La figura del obispo ocupaba un lugar central en este esfuerzo de reforma y control. Los obispos eran, a la vez, pastores de sus diócesis y figuras políticas con responsabilidades territoriales. En muchas ciudades, poseían tierras y rentas considerables, administradas por su personal, impartían justicia en ciertos casos, gestionaban hospitales o casas de acogida, y representaban un punto de enlace entre las comunidades locales y el poder central. Carlomagno comprendió pronto que, para gobernar eficazmente, necesitaba obispos leales, instruidos y disciplinados. Por ello, intervino en numerosos nombramientos, apoyando a candidatos que le parecían idóneos por su formación y fidelidad.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.